Y nos vamos adelante entonces con el material que tenemos para hoy, día quinto. Aquí tenemos, vamos a aprender a contar en hebreo, ¿eh? Fijaros, Yom Hamishi. Yom Hamishi es lo que tenemos en el texto hebreo para día quinto. Y fue la tarde y la mañana, día quinto. Yom Hamishi. Este fragmento, pues va, obviamente, la estructura en Génesis 1 es muy fácil porque nos la estructuran los días. Entonces, Génesis 1, los versos 20 al 23. Estos van a ser los versos que vamos a empezar a estudiar en el día de hoy. Como siempre, vamos a hacer la lectura, una lectura, eh, como siempre, pues traducida lo más fielmente posible al texto hebreo. Y hoy vamos a ver por qué es importante y por qué enfatizo o tiendo a enfatizar lo de fielmente o tan fielmente como es posible el texto hebreo. Nos vamos a dar cuenta por un verbo de la relevancia, de la importancia de una buena traducción bíblica. Y cuando hablamos de buena traducción bíblica, o cuando hablo de buena traducción bíblica, me refiero a una traducción fiel al texto hebreo, tanto como se pueda. Bien, eso es lo que sería una buena traducción bíblica. Entonces, el texto dice, empezando en el verso 20, y dijo Elohim, bullan las aguas, bicho de alma viviente, y volátil que vuele sobre la tierra. Estoy seguro que algunas cositas de esta traducción os pueden chocar. Las iremos viendo, las iremos trabajando porque están traducidas de esa forma, ¿vale? Y volátil que vuele sobre la tierra, sobre las faces del firmamento, los cielos. Y creó Elohim los grandes dragones, monstruos, en hebreo, taninim, trabajaremos con este término, y toda la alma viviente que repta, la que bulleron las aguas según sus especies, y todo volátil alado según su especie. Y vio Elohim que era bueno. Y los bendijo Elohim, diciendo, fructificad y aumentad, y llenad las aguas en los mares, y el volátil aumente en la tierra. Y fue tarde y fue mañana, día quinto, Yom Hamishi. Pues bien, hasta aquí la lectura de este día quinto. Vamos a empezar hablando acerca de las acciones divinas. Pongo en plural, aunque el inicio de este día quinto va a tener una sola acción, pero esa acción la vamos a relacionar con otras acciones divinas a lo largo de la creación también. Bien, entonces, la acción de Dios que tenemos en Génesis 20 y que vamos a relacionar con otras es esta. Bullan las aguas. Y es acción divina porque, aunque aquí tenemos como siempre esa estructura, y dijo Elohim, Vayomer Elohim, una frase que ya hemos trabajado, en el verso 21 nos va a decir Vayibra Elohim, y creó Elohim. Es decir, es de ese tipo de creaciones que combina el hablar de Dios o el decir de Dios con un acto que Dios lleva a cabo, ¿vale? Por lo tanto, este bullir de las aguas se produce por la palabra, pero hay un crear, un hacer de Dios en estas criaturas y para que estas criaturas vengan a la existencia. Bien, entonces el texto, como en otras partes ocurre, combina ambas cosas. Ahora, quiero que pongamos nuestra atención aquí. Bullan las aguas. Aquí tenemos Yisretsu Amayim. Yisretsu es este verbo que se ha traducido por bullir. ¿Vale? Bullir. Ahora vamos a ver qué significa y por qué esta traducción y no otra. El verbo Yisretsu es un verbo que pues es el verbo sharat, que es este verbo que tenéis aquí. ¿Vale? Si os fijáis, aquí tenemos la raíz del verbo, la shin, la geis. Esta es la tzadi. Esta es una de las consonantes que cuando se escribe a final de palabra va a cambiar de forma y va a tomar esta forma. ¿Vale? Por eso veis aquí una letra que aunque se parece no es igual. Bueno, pues se debe a eso, que aquí la tzadi está a final de palabra. Entonces esta sería la raíz y aquí está conjugado, y no quiero marearos con las cuestiones gramaticales técnicas. Los que están estudiando hebreo conmigo
sí están familiarizados con esto, sobre todo aquellos que estamos viendo ya el sistema verbal, es la voz activa simple en un tiempo imperfecto, ¿vale? Es decir, de entrada en futuro. De entrada en futuro, y es una tercera persona del masculino de la raíz shin, resh, tzadi, es decir, la misma raíz que vocalizada con las dos as tenemos el verbo, ¿vale? De esta raíz, y eso es lo importante, lo que quiero enfatizar, deriva el sustantivo sheretz, que también aparece en Génesis 1:20. Fijaros, aquí tenemos bullan las aguas, yisretzu amayim, y luego tenemos sheretz, aquí, sheretz nefes hayá. Este sheretz es de la misma raíz que el verbo, ¿vale? Tenemos la shin, tenemos la reish, que es como esta escuadra, y la tzadi sofita aquí a final de palabra que tenía esta forma, y la tzadi regular cuando no va a final de palabra. Bien, entonces, en hebreo, en el texto hebreo, este verbo y este sustantivo son de la misma familia. Una traducción que tal vez se podría verter sería bichen, las aguas, bicho, de alma viviente, porque la palabra, ya vamos a ver también más adelante, cómo se clasifican los animales según la Biblia, porque nosotros en Occidente, en España, en otros países de Latinoamérica, de América, tenemos una clasificación de los animales, pero no es exactamente la misma clasificación que la Biblia hace de los animales. Bien, entonces aquí van a empezar a aparecer palabras que no se corresponden exactamente a nuestra clasificación animal, ¿vale? Entonces, importante que tengamos claro que aquí tenemos la misma raíz, por lo tanto, ambas palabras son de la misma familia, están conectadas en hebreo, así que lo que tienen que hacer las aguas es una acción que va a producir un sustantivo, un ser que va a tener que ver con la acción de las aguas. ¿Bien? Esto es muy fácil de entender si alguien tiene peces o alguien le ha tirado de comer a los peces alguna vez. ¿Por qué se produce un borboteo de las aguas como si estuvieran bulliendo? ¿Mm? Aquí cuando hablamos de bullir no significa que hiervan las aguas para que se produzca la vida, porque si no tendríamos pescado cocido, sino que bullan en el sentido de ese borboteo. Y por eso también podríamos traducir bichen, porque cuando tenemos, hay muchos bichos juntos, se produce toda esa marabunta de criaturas emergiendo de alguna forma, ¿eh? Entonces hay una conexión ahí con esto. El verbo sharatz, que es el verbo que tenemos aquí, es pulular, bullir, rebullir. Esto está tomado del Diccionario de Hebreo Bíblico de Luis Alonso Schockel. Ahora bien, el punto es que algunas traducciones bíblicas no vierten este verbo, el verbo sharatz, no lo vierten como bullir, como pulular, como bichear, aunque suene un poco raro, pero tendría sentido desde el texto hebreo. Lo que hacen es traducirlo simplemente como producir. Bien, hay Biblias, no sé en tu Biblia, luego lo podemos comentar al final de la clase si queréis en la traducción que tú usas, pero en algunas traducciones, además algunas muy convencionales, muy extendidas, no plasman la realidad que tenemos en hebreo, un verbo con todo el significado, toda la carga, no solo gramatical, sino teológica. Cada palabra que se utiliza en la Biblia tiene una carga teológica, queramos o no queramos. Entonces, ¿qué ocurre con este verbo cuando se traduce como producir? Pues fijaros, nos vamos a ir a una traducción, revisión de una traducción, que es la revisión de Reina Valera de 1960. ¿Sí? Para los que, no sé, creo ya todos me conocéis, pero si alguien todavía no sabe, yo sigo leyendo Reina Valera 1960. Es decir, este ejercicio no es una carga contra y una invitación a la quema de traducciones y revisiones bíblicas. Solo es un ejemplo para que veamos lo importante de una buena traducción. Doy gracias a Dios por las traducciones,
sobre todo si son buenas, ¿eh? Entonces, esto simplemente es un ejemplo. No pretendo criticar, no pretendo mal hablar de, no, solo mostrar qué ocurre con esto. Tenemos el verso 20, que dice, dijo Dios, produzcan las aguas seres vivientes y aves que vuelen sobre la tierra, etcétera, etcétera. ¿Qué ocurre? Que este produzcan, pues lo volvemos a tener en el verso 11, son todos textos de la misma revisión. Produzca la tierra. Y luego tenemos en el verso 24, produzca la tierra seres vivientes. O sea, aquí la tierra tiene que producir hierba verde, aquí la tierra tiene que producir seres vivientes. ¿Qué ocurre? Que produzca, 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 pues según esta traducción lo leemos, no sabemos si dice otra cosa o no la dice, la tomamos por buena y vemos que todo es lo mismo. Y la tierra produce hierba, las aguas producen y todo produce. Bien, pero ¿qué ocurre? Que en hebreo no todo produce. Hay diferentes verbos, que algunos ya los hemos trabajado, especialmente el del verso 11 y el del verso 20, que lo estamos trabajando ahora, que son distintos. Y vamos a ver que el del verso 24 también es diferente en hebreo. Por ejemplo, en el verso 11 ya vimos que la palabra o el verbo que se empleaba ahí era taché. Taché es esta palabra que tenéis aquí, que la tradujimos por verde. ¿Por qué? Porque tenía que verdear, verdín, de she, taché de she. Entonces, verde la tierra, hierba verde. Bien, no simplemente producir. Luego hemos dicho, fijaros, otro verbo que nada tiene que ver con taché. La raíz de taché es la dalet, la shin y la alef, y aquí tenemos shin, reis, tzadi. Nada que ver el uno con el otro, dos verbos distintos. Bien, que aquí traducimos por bullan, por pulular, bichen, las aguas, seres vivientes. Y por último, en el verso 24, lo que nos dice es aún otro verbo diferente, que en este caso es unifil y sería haga salir. Se traduce a veces en algunas Biblias y también sería correcto saque. Saque la tierra seres vivientes. Bien, entonces este verbo viene de la raíz yatzá. Aquí ocurre un fenómeno que es una raíz de un verbo débil. Esta letrita, la yod, aquí no está porque cae en la conjugación, pero forma parte de la raíz. Entonces, tenemos otro verbo. Así que fijaros, tres verbos diferentes para tres elementos distintos. No es lo mismo la hierba verde con toda la vegetación que los seres vivientes que van a salir de las aguas, que ni siquiera, siendo el mismo elemento, la tierra, ni siquiera es lo mismo estos seres vivientes que la hierba verde. Y ya vamos a ver por qué. Porque según la Biblia, ahí vamos a tener una división entre lo inanimado y lo animado. ¿Bien? Entonces, no es lo mismo. Entonces, es importante que tengamos buenas traducciones, o al menos tan fiel. ¿Y por qué es importante? Primer motivo, porque nos muestra la diversidad y la propiedad de los actos creativos. Dios está haciendo algo de manera particular. No es lo mismo lo que Dios hace en el tercer día que lo que hace en el quinto, que lo que va a hacer luego a inicios del sexto día. Entonces, se habla con propiedad de las acciones que Dios lleva a cabo. Y tenemos diversas acciones que nos muestran toda la variedad de acciones que Dios lleva a cabo en la creación. Y por lo tanto, ya no solo desde un punto de vista de expresión nos da riqueza expresiva y belleza en el texto, sino que, como decía, tiene una carga teológica. Que Dios diga esto o diga esto o diga esto, tiene una carga teológica diferente la una de la otra. Y no vamos a conectar, y este es el segundo punto, lo mismo con un verbo que con otro. Y por lo tanto, traducir correctamente estos verbos, como todo el resto de palabras que tenemos en el texto hebreo, posibilita relaciones con otros pasajes en el texto hebreo, que de otra manera no se darían. Fíjate, aquí estamos uniendo
Si tuviéramos produzca solo, yo creo que se entiende. Si solo tuviéramos produzca, unimos los tres. Los tres están relacionados. Y de aquí sacamos una enseñanza que es cuando Dios produjo. ¿Y qué produjo? Pues esto y esto. Y ahí hacemos por ahí tiramos. ¿Estaría mal? No del todo, si estuviera bien. ¿Qué ocurre? Que con este verbo vamos a conectar con partes o con otras palabras que formen parte de la misma familia léxica que están en otros textos. Ahora os voy a mostrar un ejemplo de la importancia real que tiene esto, porque a veces puede pasar desapercibido o tal vez no llega a verse realmente que digas, oye, sí, es importante que sepamos esto, ¿vale? Igual que un boolean, igual que haga salir o saque, ¿vale? Entonces, voy a poner un ejemplo. Vamos a hacer un juego, no me tenéis que contestar, simplemente es para que lo hagáis cada uno de forma particular. Pero si te pregunto, ¿conectarías los textos que te voy a mostrar a continuación? Y te los voy a mostrar primero en la traducción, en una traducción, en Reina Valera 1960, y tú mismo piensa, oye, pues no veo dónde está la conexión, o bueno, tal vez por aquí, y luego veremos qué dice en hebreo, ¿de acuerdo? Ese es el juego. El primer texto, Génesis 1:20, ¿vale? Ya hemos visto que no es produzcan, pero en la Reina Valera dice, produzcan las aguas seres vivientes y aves que vuelen sobre la tierra en la abierta expansión de los cielos. ¿Tú relacionarías Génesis 1:20 con Génesis 9:7? Génesis 9:7 que dice, mas vosotros fructificad y multiplicaos, procread abundantemente la tierra y multiplicaos en ella. Cuando hablo de conectarlos, no hablo de conectarlos desde un punto de vista ideológico, es decir, que los dos textos compartan ideas, sino que hablo de conectarlos a nivel gramatical y por lo tanto la conexión va a tener una base más profunda que no la simplemente ideológica. Porque si juntamos ideas, simplemente ideas, pues claro, podemos juntar todos los versículos de la Biblia que a nosotros nos sugieran esa idea. Pero si unimos textos desde el punto de vista o teniendo como base la gramática, ahí tenemos algo sólido y un vínculo irrefutable para decir, no, no, es que este texto y este texto están conectados. Y están conectados por esta palabra y esta palabra que o son la misma o son de la misma familia. Bien, entonces aquí podríais hacer esa conexión a nivel gramatical. Yo no. Yo no conectaría estos textos. De hecho, si uno busca en la concordancia, produzcan, pues no le va a aparecer Génesis 9:7, porque aquí no está. Entonces, ¿qué hacemos? Bueno, pues nos vamos al texto hebreo y nos vamos a dar cuenta que el verbo produzcan, y fíjate, procread abundantemente, en hebreo están conectados. ¿Te lo muestro? Mira, Génesis 1:20 en hebreo, ya lo hemos leído, Yisretsu, este es el verbo que venimos trabajando, Yisretsu. Fíjate que tenemos aquí, Tzirtzu. Tzirtzu es lo mismo que Yisretsu, solo que aquí no tenemos esta comita, la yod, con la i. Aquí no está. Y aquí hemos cambiado esto por un puntito, que es un jirik, vocal i. ¿Por qué? Porque Tzirtzu, como tengo en esta nota, y lo vamos a ver en un momento porque esto es importante considerarlo, está conjugado en cal imperativo masculino plural. Total, que esto es en este texto es una orden de Dios para Noé y sus hijos. Fíjate si no, aquí cuando lo vemos en hebreo, al tener la misma raíz, mismo verbo, uno en yictol imperfecto, el otro en imperativo, que además el imperativo se construye teniendo como base este tiempo. Hay una relación totalmente directa que aquí no la veríamos. Produzcan, procread abundantemente. Bueno, pues muy bien. En hebreo la tenemos. Ahora, vamos a hacer otro puente más. En la misma dirección, seguiremos con Génesis 1:20, produzcan las aguas seres vivientes,
con Éxodo 1.7. ¿Qué nos dice Éxodo 1.7? Y los hijos de Israel fructificaron y se multiplicaron y fueron aumentados y fortalecidos en extremo y se llenó de ellos la tierra. Esto ya está hablando cuando están en Egipto, en Mitzrayim. Bien, de vuelta. ¿Harías tú una conexión a nivel gramatical entre estos dos textos? ¿Podrías conectar y dijo Dios produzcan las aguas con que los hijos de Israel, ya no peces, hijos de Israel, aunque luego veremos, si Dios lo permite luego, en algún momento, en alguna clase veremos la conexión que hay entre Israel y los peces, que es maravilloso. Pero aparte de eso, estos dos textos, tal y como venimos haciendo, ¿los conectarías? ¿Tendrían alguna relación según esta traducción o según esta revisión de la traducción? Para mí no. De vuelta, buscas en una concordancia el verbo producir. ¿Dónde aparece producir en la Biblia? Pues aquí en Éxodo 1.7 no aparece, con lo cual no conectamos. Entonces, ¿qué hacemos? Pues tenemos que irnos al texto hebreo y nos vamos a dar cuenta que produzcan y se multiplicaron van a ser de vuelta el mismo verbo casi igual que antes. Fíjate qué va a ocurrir. En hebreo tenemos Yisretzu, Génesis 1.20, Yisretzu, y luego aquí tenemos Vayisretzu, Vayisretzu, que no quiero poner a ninguno de mis alumnos en un compromiso, y no les voy a preguntar, pero aquí tenemos un Yictol y aquí tenemos un Vayictol, que es el mismo verbo, Yisretzu, solo que aquí tenemos una conjunción, que es la Vav de inversión, que lo que hace es invertir el tiempo. Mientras que aquí tenemos, y lo voy a simplificar mucho, un futuro, aquí tendríamos un pasado. Aquí es un tiempo imperfecto, esto es un tiempo perfecto. ¿Vale? Fíjate que nos dice, se multiplicaron, ya está hecho. Aquí las aguas tienen que producir, aún no está hecho. Futuro, pasado, para ubicarnos más o menos. Entonces, fíjate, mismo verbo, diferente tiempo, igual que en Génesis 9.7. Ahora, ¿recuerdas que hemos leído en Génesis 9.7? Era una orden de Dios para Noé y los hijos a que, a que bulleran, a que se multiplicaran. Voy a ir al texto aquí. Procread abundantemente, lo que les diría, según nuestra traducción o la traducción que os ofrezco, bullid en la tierra. Ya no en las aguas como los peces, ahora en la tierra bullid y multiplicaos en ella. Bueno, ¿quién cumple el mandato divino? Según el texto hebreo, quien cumple con el mandato divino son los Bene Israel, los hijos de Israel. El pueblo de Israel, cuando está en Egipto, cumple con este mandato divino de bullir, como los peces bulleron en Génesis 1, ahora ellos empiezan a bullir, ¿sí? Como ese enjambre, como ese banco de peces que borbotea en medio de las aguas. Claro, si ya conectamos que las aguas representan naciones, Egipto es una de esas naciones y que tenemos a esos peces de Israel bullendo en medio de Egipto. Así que fijaros la trascendencia, la importancia de tener o de conocer primero el texto hebreo, en la medida de lo posible. Esto no es para que alguien estudie hebreo, pero al menos sí tener una buena traducción bíblica, una traducción que sea lo más fiel, lo más apegada al texto hebreo posible, que es una de las cosas que he procurado a través del interlineal. El interlineal de Génesis que tengo publicado en Amazon no es una traducción bíblica, pero tiene palabra por palabra traducida lo más literalmente posible. ¿Con qué finalidad? Con la finalidad de precisamente esto que acabamos de hacer, lo pueda hacer cualquiera en su casa. Y tenga una herramienta para poder decir, oye, puedo conectar el texto hebreo y puedo hilar textos que de otra manera no hilaría. Y por lo tanto sacar enseñanzas que de otra manera no se sacarían. Bien, así que, de vuelta, doy gracias a Dios por las traducciones. No es una carga contra Reina Valera.
Dios bendiga a Reina Valera y gracias a Dios por Reina Valera porque a través de ella yo conocí el Evangelio y estoy donde estoy. Empecé ahí. Entonces, bendito sea Dios. Pero doy gracias sobre todo por las que procuran ser fieles al texto hebreo. Así que importante usar buenas traducciones si no conocemos el idioma. Es ideal conocer el idioma. ¿Ya? Ese sería como fantástico conocer hebreo. Pero no todo el mundo dice, oye, yo no estoy para estudiar, bueno, pero al menos si tenemos una buena herramienta o una buena traducción, pues lógicamente eso va a ayudarnos a la hora de estudiar y comprender el texto bíblico. ¿Bien? Así que fijaros lo importante del verbo bullir en este caso, de pulular, de bichear. Me gusta también lo de bichear, aunque bichear, claro, tiene ya otras connotaciones eh, que nos llevarían a otros lugares. Pero sí pulular, sí bullir, este borbotear de, eh, de estos enjambres, básicamente, porque también, si nos damos cuenta, como he dicho, los peces o las criaturas del mar, eh, funcionan de manera muy similar a los insectos en cuanto a la reproducción y el número, y etcétera. Entonces ahí hay mucha conexión. De hecho, son los animales que se crean en este día. Ya hablaremos de ello también. Ahora, vamos a ir a otro apartado que sería el inicio de lo animado. Porque hasta aquí, hasta este día, todo lo que se ha creado no nos ha dicho el texto que tuviera ánima, que tuviera alma. ¿Bien? Hablamos de que las plantas son seres vivos, sí, pero no nos dice, la Biblia no nos dice que los árboles del tercer día, las plantas del tercer día, tengan lo que en hebreo se denomina nefesh. En nefesh aparece por primera vez aquí. Bien, por lo tanto, vamos a estructurar también Génesis 1, vamos a hablar un poquito de Nefesh. Mi idea no es hacer un desarrollo de la palabra, ni mucho menos, tiene un significado muy amplio, lo vamos a ver, pero sí al menos algún detalle al respecto. Dice en Génesis verso 20, 1:20, dice, y dijo Elohim, bullan las aguas, bicho de alma viviente, Nefesh Hayá. Nefesh Hayá es un constructo, aquí, Eh, y es una de las cosas que quiero verificar, es el número de veces que tenemos Nefesh Hayá en la Biblia, porque creo que es un número hasta donde he podido ver. Quiero acabar de confirmar si esto es así, pero es un número muy concreto de textos que si de confirmar que es correcto, os estaría dando esta información en la próxima clase, si Dios lo permite, porque también tiene un sentido teológico y un sentido, eh, cuando digo teológico, no siempre o no me refiero a conceptos que nos quedan lejos para nuestro vivir, sino como que tiene que ver con Dios, tiene que ver con nosotros, porque Dios nos dice a nosotros cómo vivir. Bien, entonces para mí la teología no es solo ideas que quedan en el aire, sino que tienen que aterrizar y hacerse de alguna manera materializarse por medio de alguna cuestión que Dios nos haya dejado escrito en su palabra, ¿sí? Básicamente. Entonces, esto estoy por confirmarlo, cuántas veces aparece y la carga que tiene esta frase, esta expresión, Nefesh Hayá, no es una frase, pero una expresión, Nefesh Hayá. ¿Sí? Es una expresión muy concreta. Por supuesto, la palabra nefesh aparece muchas veces, muchísimas veces, eh, sola o acompañada de otras palabras. Y hayá igual. Hayá aparece mucho en la Biblia hebrea, pero me refiero a juntas. Ese es el punto. La combinación de ambas. Bien, que es lo que veremos. Ahora, aquí surge algo con la palabra alma, y es lo que os voy a compartir a continuación, que estos son definiciones de la Real Academia Española. Hay muchas definiciones incluso en la Real Academia, pero he cogido las dos principales, que son las dos primeras, y algunas otras ideas que definen. Y luego tiene otras acepciones la palabra alma. ¿eh? Eh, Alma incluso creo que significa, en uno de los sentidos que está en desuso prácticamente, que significa doncella. Bueno, pues eso algo tiene que ver
con la palabra alma, tal vez, del hebreo, no lo sé. Pero ese sentido de alma está prácticamente en desuso. Sí, pero tiene sentidos literales, sentidos figurados, tiene muchas acepciones. Ahora, las principales que he destacado son estas y lo he hecho con un motivo. La primera dice principio que da forma y organiza el dinamismo vegetativo, sensitivo e intelectual de la vida. Bien, esta sería una primera definición de alma en nuestro lenguaje, en nuestro contexto, tal y como nosotros deberíamos entender este sustantivo en nuestro contexto. Y otra definición es en algunas religiones y culturas, fijaros por lo tanto que ya tiene una carga religiosa y cultural, dice sustancia espiritual e inmortal de los seres humanos. Fijaros, seres humanos. Bueno, ahora estamos hablando ya de Nefesh Hayá y no tenemos seres humanos en los seres del agua y los seres que van a volar por el cielo. Entonces, ¿qué hacemos? Porque ya vamos a ver que tienen alma. Y vamos a ver incluso que eso no es la diferencia entre, según la Biblia, entre los animales y el ser humano. Ya vamos a ver que la diferencia es otra, pero no el alma, no el alma. Según Génesis, ahora estamos en Génesis y en Génesis 1, ¿eh? Entonces, otras definiciones, vida humana, en general, viveza, espíritu, energía, aquello que da espíritu, aliento y fuerza a algo. Bueno, lo de aliento y que da espíritu o da aliento es interesante por lo que vamos a ver ahora en hebreo. ¿Qué ocurre? Que esta idea es una idea religiosa de que el alma es inmortal y por lo tanto hay un lugar para las almas, etcétera, 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 va a ser un desarrollo religioso, no algo que vamos a tener cuando hablamos de Nefesh, y ahora me voy a referir de manera concreta a Génesis, por favor. ¿Vale? Si hay otros textos y tú te acuerdas, no, pero es que aquí el apóstol Pablo dice que el alma, ya llegaremos a esa parte, ¿sí? Como he dicho, mi idea no es hacer un desarrollo de Nefesh en toda la Biblia, sino de Nefesh aquí, en el capítulo que estamos trabajando. Bien, entonces, que aquí el alma es algo que va a otro lugar, inmortal, etcétera, 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 en Génesis no. Y en Génesis 1, por supuesto, no es eso. En Génesis nos tenemos que quedar más con esta primera acepción, que además va a ser una excepción que va a tener relación con cómo Nefesh está definido en hebreo, en la Biblia hebrea, y en la concepción del escritor de Génesis. Bien, así que nos vamos a meter, ¿cómo vamos de tiempo? Bien, nos vamos a meter brevemente en Nefesh de manera general. Vamos a ver el verbo que tiene relación con Nefesh, que es de la misma familia, de la misma raíz, derivan en Nefesh y un verbo que no está así en la Biblia hebrea, Nafash, no está conjugado en ese tiempo en la Biblia hebrea. Sería la conjugación en caso de que existiera, sería probablemente esa. Bien, no habría otra, pero está conjugado de otra forma. Entonces, Nefesh, en la esfera de la respiración, esto de vuelta, aquí os doy la referencia donde cada vez que tomo una cita, os voy a poner de dónde la tomo. En la esfera de la respiración, aliento, respiro, rebullir. También se habla del órgano, un órgano asociado a Nefesh que sería garganta, pero no es exclusivamente garganta, ¿sí? Tiene que ver con respirar también. El respiro, el aliento, claro, por la garganta pasa el aire. De ahí la conexión. Bien. Luego tenemos cuello, también como principio de vida, alma. Luego tenemos otra esfera que es la esfera del deseo y afecto, que sería apetito, afán, hambre, codicia, gula, gusto, estómago. Fijaos también toda la conexión de apetito, hambre, incluso codicia, que podría conectar gula, gusto, estómago. Tiene que ver con todo aquello que pasa por este órgano, la garganta. La respiración también
como hemos dicho, pero llega a pulmones, tenemos todo el aparato, todo el sistema respiratorio. Esto a su vez está conectado con el corazón, con la sangre, con el oxígeno que se transporta a través de la sangre, ¿sí? Así que hay toda una red compleja que tiene que ver con el ser vivo, ¿bien? Un ser vivo, un nefesh hayá, que sería lo que Dios está creando, que es algo que no tenemos antes en Génesis, lo tenemos ahora por primera vez, ¿eh? Por eso me toma un poquito más de tiempo también con la palabra, primera vez que nos aparece. Bien, luego el mismo Luis Alonso Schockel nos dice que también equivale a individuo, a persona y a ser de manera genérica. Hay veces que en el texto hebreo se dice tantas almas, pues tantas personas. ¿Sí? Sería como una equivalencia. No tanto, entonces esto es una traducción, ¿eh? Cuidado, eso hay que diferenciar, lo que es una traducción de una equivalencia. ¿Vale? Nefesh no se traduce por individuo, persona, ser, pero equivale a decir eso. Bien, eso en algunos textos en concreto. Entonces, claro, hay que ver en función del texto, en función del contexto, si tiramos en una dirección o tiramos en otra. Ahora, el verbo, que de vuelta deriva de la misma raíz que nefesh, vais a verlo muy rápidamente, ya te pido que te vayas a quedar con la forma de la nun, la P, que es esta formita así, y la shin, que esta ya la conocemos también de antes. Bien, estas tres letras van a estar ahora en el verbo. Fíjate, tenemos aquí la nun, la P y la shin. Bien, este tridente con puntito, fíjate, nun, P, shin, nun, P, shin. Bien, el verbo sería nafash. Ahora, como he dicho, nafash sería un kal, una voz activa simple. Voz activa simple. Y según el diccionario, y me lo creo porque es una herramienta muy fiel este diccionario, por eso lo cito bastante, no aparece conjugado así. El verbo nafai suele aparecer conjugado en otra voz, en otro binyan que es nifal. ¿Bien? Entonces, si estuviera en cal, tendría estas dos as, que os pongo aquí en claritos. El punto es que aun cuando no está conjugado en cal, el significado del verbo sí es este, y es tomar un respiro, reponerse, descansar, pero descansar en el sentido de tomarse un respiro y reponerse. ¿Sí? Tiene vínculo. Descansar y tomarse un respiro, reponerse, si lo pensamos. De hecho, una imagen, y esto lo he explicado en alguna ocasión, que representa muy bien la acción de Nafash, es estar en la playa o en la montaña y que sople una brisa. Entonces tú lo que haces es, bueno, esto es hacer Nafash. ¿Vale? Que es respirar. Fijaros entonces la conexión entre respirar, estar vivo. ¿Sí? Dice, ¿está vivo? No, ha dejado de respirar. Bueno, conectamos incluso nosotros en nuestro contexto la respiración a la vida y al estar vivo. Y, insisto, el alma, o lo que sería alma, desde lo que venimos considerando ahora en Génesis, es eso. Son criaturas que respiran. Son seres respirantes, para decirlo, aunque mal, pero para que se entienda la idea. Son seres que respiran. Estos seres que respiran, aquí los tienes. Empiezan ahora. Bien, empiezan en el quinto día. Nefesh Hayá, y como vamos, venga, acabo con esto y ya doy paso si hay alguna pregunta o algún breve comentario. Nefesh Hayá en la creación, en el relato de la creación, se va a usar para referirse a animales que las aguas bullieron. Génesis 90, que es el texto que estamos trabajando. Nefesh Hayá se va a utilizar también en animales que la tierra hizo salir. Génesis 1:24. Dice el texto, y dijo Elohim, haga salir, antes hemos visto el texto por este verbo, totse, haga salir la tierra, alma viviente, Nefesh Hayá. Bien, según su género, cuadrúpedo y reptante y viviente de la tierra, según su especie, y fue así, Vaihigen. Entonces, alma viviente, Nefesh Hayá. Por lo tanto, ya tenemos
que los seres del quinto día, del sexto día, los que normalmente llamamos animales. A mí no me gusta llamarlo animales, porque primero hay otra palabra para animales que tendría más sentido, pero es que luego la palabra animales nos lleva a un territorio exclusivamente literal del texto. Y como sabéis, Génesis, desde mi consideración, además de literal, tiene otras formas de interpretarse. Por eso hablo de seres o criaturas, ¿bien? Y no animales. Entonces, tenemos animales que las aguas bulleron, seres que las aguas bulleron, animales que la tierra hizo salir, seres que la tierra hizo salir, y luego tenemos al Adán, al ser humano. Génesis 2:7. Fíjate, en el segundo capítulo del Génesis nos va a decir, y formó Adonai Elohim al Adán del polvo del terreno, y sopló en sus narices aliento de vidas, Nishmat Hayim, y fue el Adán por alma viviente. Nefesh, solo que aquí tenemos una preposición, le Nefesh por Nefesh Hayá, alma viviente. Así que tenemos animales, animales y el ser humano, todos tienen alma, según estábamos considerando, porque todos son seres que respiran. No hay ninguna diferencia a este nivel entre una persona, un ser humano, y un perro, un gato, una lombriz, una mosca, una ballena. No hay ninguna diferencia desde este punto de vista. Son exactamente iguales. La diferencia bíblica entre los animales, entre estas criaturas y el ser humano, no es el alma. La diferencia es la imagen de Dios. La imagen de Dios en el Adán, en el ser humano, es lo que va a marcar la diferencia entre lo que son los animales, o lo que es el mundo animal, y el mundo de las personas. Con lo cual, cuanto más fieles seamos, o más fieles representantes de Dios seamos en la tierra, más humanos seremos y menos animales. Podemos llegar a ser, y la Biblia también nos habla de eso, como animales en el momento que dejemos de representar a Dios en la tierra. Cuanto más alejados de Dios estemos, cuanto más alejados de su palabra, cuanto más alejados de sus mandamientos, cuanto más alejados de su voluntad y de su manera de hacer las cosas, más parecidos seremos a cualquier otra criatura de esta tierra. Con lo cual, el reto está ¿dónde? En ser portadores, no ser portadores, porque portadores somos de la imagen, esto también lo trabajaremos, sino en ser fieles representantes. Hablábamos de una fiel traducción al texto hebreo, bueno, pues una fiel representación de Dios en la tierra, como vicerregentes que somos, como humanidad. Nadie piense ahora como individuo, como humanidad. Tenemos esa responsabilidad, esa misión que Dios dio y la vamos a también a trabajar más adelante.